Bueno, siguiendo con lo que es amplitud modulada, vamos a ver la demodulación. ¿Sí? Recordamos en este gráfico análisis temporal, y este era el análisis espectral, acá modulamos la portadora con un tono fijo de audio. ¿Sí? Pero si yo digo hola, supongamos, la señal de audio fluctúa. No es una señal senoidal perfecta como se ve acá. ¿Está bien? Para el caso, si la demodulamos, esto diría hola y esto diría pip, un tono. Por ejemplo, ¿en qué consiste el demodulador? En un diodo y un capacitor a masa, nada más. ¿Sí? Desde el receptor elemental, que ahora les voy a mostrar, hasta el receptor de AM más elaborado, como el VHF aeronáutico, es el demodulador, ¿eh? Todo lo que está para acá es otra cosa. Y para acá el amplificador de audio. El demodulador es el diodo y el capacitor. Para acá estará el amplificador de audio, para este lado todas las etapas de radiofrecuencia. Fíjense cómo funciona el demodulador. Tengo esta señal que viene del receptor, de todo el procesamiento, ¿sí? Por eso un receptor hace tres cosas. Sintoniza la señal que quiero recibir, procesa y demodula. Sintoniza, procesa y demodula. ¿Está bien? Fíjense, esta señal de amplitud modulada, cuando pasa por el diodo rectifica. Entonces, como está puesto este diodo así, si estaría al revés, pasarían los semiciclos negativos. En este caso, como está puesto así, pasan los semiciclos positivos. Acá lo vemos. ¿Sí? Los picos positivos pasan, los negativos no. ¿Correcto? Y este capacitor, que por lo general es un capacitor de 1 nanofaradio, ¿sí? Que tiene una reactancia capacitiva, que ya lo habrán visto en teoría de circuito a esta altura, ¿sí? La reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia, XC es 1 sobre 2pi frecuencia C, ¿está bien? Inversamente proporcional, y lo charlaron conmigo también a principio del primer trimestre. Para la señal de radiofrecuencia es casi un corto. Ahora, para la señal de audio, que es una frecuencia muchísimo más baja, esto representa muchos ohms y el audio sigue para acá. Por eso, después del capacitor tenemos el audio. Muy simple. Este es el demodulador de amplitud. Lo que sigue el diodo es un diodo, no es un diodo de fuente de alimentación, es un diodo de baja capacidad en inversa, que el más utilizado es este, el diodo detector 1N60. Que son esos que parecen de vidrio, ¿vieron? Que adentro se ve la juntura. Fíjense, el receptor elemental. Comparemos lo que estamos viendo del demodulador con esto, y yo todo esto se los mostré en trabajos prácticos. ¿Se acuerdan? Con el osciloscopio, cómo se ve esta señal, que acá en el osciloscopio no se ve esto así, sino se ve todo pintado de verde por la diferencia entre las dos frecuencias, ¿sí? La base de tiempo del osciloscopio. Fíjense, el receptor más elemental, el primero de todos, la radio galena. ¿Se acuerdan que yo les mostré en un video la piedra galena, sulfuro de plomo? Bueno, este receptor carece del procesamiento de la señal. Tiene dos etapas. Sintoniza, demodula. ¿Está bien? La piedra galena, que es un diodo en definitiva, lo podemos reemplazar por un diodo, ¿sí? Como el 1N60, que también se los mostré con el capacitor a masa. Entonces, este receptor elemental, ¿sí? Tiene bajas capacidades de operación. ¿Se acuerdan que yo les mostré que recibía 2 o 3 estaciones nada más? ¿Por qué? Porque las variables de un receptor son dos: sensibilidad y selectividad. ¿Qué es sensibilidad? La capacidad de recibir las señales más débiles, ¿sí? ¿Quién da la sensibilidad? Las etapas amplificadoras, los transistores, ante las válvulas, hoy los transistores, ¿sí? Y la otra variable de un receptor es esta, la selectividad. ¿Y qué es la selectividad? La capacidad de un receptor de, entre muchas señales, elegir una, ¿sí? ¿Quién da la selectividad? Los circuitos LC. Por eso, para mejorar la sensibilidad, ¿qué tengo que hacer? Agregar amplificadores.
para mejorar la selectividad que tengo que hacer, agregar circuitos LC. Por eso, a partir de este momento, ¿sí? Como dice en la tele, a partir de este momento comienza el horario de protección al menor. A partir de este momento empezamos a estudiar cómo es un receptor radioeléctrico. Partiendo de esto, del receptor elemental, para mejorar esto, yo acá, antes del demodulador, en ese punto, ¿qué tendría que poner ahí? Transistores, ¿sí? Para poder amplificar la señal de RF, que también se los mostré en un trabajo práctico, ¿se acuerdan? Pusimos un transistor acá, ¿sí? Y acá a la salida del demodulador pusimos dos transistores para amplificar un poquito la señal de audio, para que se escuche en un parlante. Igual sigue siendo un receptor muy primario, ¿está bien? Por eso, en la escala que vamos a ir ascendiendo para ir aprendiendo, vamos del receptor elemental al receptor super heterodino, que es la arquitectura que se utiliza hoy en un receptor, ¿sí? Así que, nada, completen la carpeta, muy importante. Recuerden que pasado 2 semanas yo estos videos los tengo que borrar del Google Drive, porque el Google Drive soporta 15 GB nada más. Y bueno, son muchos cursos, son muchos videos, así que sería interesante si los pueden descargar. Y el que no lo puede descargar o se atrasa, ¿sí? Es como en el mundo cuando hay situación de aula real, como fue siempre. Si un alumno faltó porque tuvo un problema, le pide la tarea a un compañero. En este caso, siempre va a haber un compañero solidario que tenga una computadora con buena memoria, que pueda bajar los videos, descargarlo y se lo pase a sus compañeros o la carpeta en el caso que falten. O que falten, que se atrasen, porque acá no faltar, ¿sí? No estamos yendo a la escuela. Así que bueno, chicos, sigamos avanzando con este tema.